domingo más al canal. Yo estoy ultra abrigadita porque hace un frío que pela. El caso es que hoy os había prometido una review y tengo que deciros que la review de hoy es de un libro que me han mandado. Me lo mandó su autor. Es una lectura que yo no suelo, de un género que yo no suelo leer, no por lo menos ya con esta edad. Estoy hablando de distopía fantástica juvenil. Sí que es cierto que en su momento, cuando tenía 15, 16, 17 años, leía muchísima distopía fantástica juvenil, me gustaba un montón, pues los Juegos del Hambre, que de hecho los tengo por aquí, los Juegos del Hambre, Divergente, todas esas sagas que pegan más con esa edad, ¿no? Yo estoy ya rozando los 30, aunque no lo parezca, ¿a que no? Y ya este tipo de libros como que se me quedan un poquito cortos. Pero sí que es cierto que las cosas hay que valorarlas por lo que son. Yo no puedo valorar un libro que es, yo qué sé, pues novela histórica de un premio Nobel de literatura con las expectativas de un thriller, por ejemplo, o con las expectativas de un libro juvenil, igual que no puedo juzgar un libro juvenil con las expectativas de una novela histórica o una novela clásica de la literatura universal. Obviamente, cada cosa hay que juzgarla por lo que es. Entonces, hoy vamos a hablar de distopía juvenil, vamos a hablar de Alberto Pino y de su libro Preámbulo del Universo. Tengo que decir lo mismo que he dicho ya, que no es el tipo de libro que yo suelo leer habitualmente, pero sí que es cierto que está bien escrito, que es adictivo y que es un libro que para nuestros hijos, nuestros sobrinos, si tenemos algún adolescente en casa, puede ser una buena lectura. A mí me ha parecido que sería el típico libro que si yo hubiera cogido con 16 años o 17 habría devorado. Ahora pues me ha costado un poquito más leerlo. En fin, es que probablemente es inevitable que lo que me gustaba con 17 años no entre dentro de mis prioridades, ¿no? Estoy segura que si ahora cogiese Harry Potter, y menos mal que no lo voy a hacer porque lo tengo en mi cabeza como un recuerdo maravilloso, probablemente en muchos aspectos me aburriría, o los Juegos del Hambre, o estas sagas, ¿no?, de las que os he hablado, Crepúsculo, por ejemplo. Bueno, ahora es que ni me plantearía leer eso, pero en esa época me encantó. Yo comparo Preámbulo del Universo con ese tipo de libros, lo comparo con Crepúsculo, con Divergente, con los Juegos del Hambre. Es muy divergente este libro, es muy divergente, sí. Me ha gustado en cuanto a temática, en cuanto a estructura, porque da saltos en el tiempo, que tiene lo esencial y lo adictivo para esta generación, para esa edad, ¿no? Para los adolescentes. Entonces sí que tengo que decir que en cuanto a eso sí que me parece un libro bastante completo. Y en el que además, como parte interesante, y no quiero hacer spoiler tampoco porque, bueno, pues imagino que si estáis viendo este vídeo, sobre todo estáis pensando en alguien a quien regalarle el libro, ¿no? Que por cierto lo podéis encontrar en Amazon. Pero ya os digo, a mí lo más interesante de este libro, para mí ha sido esos saltos en el tiempo que da la protagonista, en los que se encuentra a sí misma siendo anciana y que al final sí que te hace pensar mucho, ¿no? Porque sería maravilloso, o no sé, a lo mejor no lo sería tanto, no lo sé, pero sí que es cierto que yo en mi vida en muchos momentos he querido tener esa capacidad o ese poder de viajar en el tiempo, de saber qué va a pasar en el futuro, cómo voy a ser en el futuro, o qué vida voy a tener, o qué cosas pueden ocurrirme ahora que si lo sabe mi yo del pasado le podría ayudar, ¿no? O si visito a mi yo del futuro podría ayudarme en ciertos aspectos de mi vida, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante como premisa de este libro, la capacidad de viajar en el tiempo, de descubrirse a sí misma años después. Todo eso a mí personalmente me ha interesado incluso más que la propia trama principal, que envuelve pues todo un mundo de intrigas, de fantasía, de poderes, de superhéroes, ¿no? Casi. Esa parte sí que me ha intrigado más, incluso como premisa de un libro para adultos que pueda tener una fuerza enorme, porque a mí el tema de los viajes en el tiempo siempre me ha parecido muy interesante. Alberto Pino, con su primera novela, pretende hacer un símil con la sociedad actual, con nuestra sociedad, y en su propia sinopsis del libro dice esa sociedad decadente en la que nosotros también nos encontramos y que intenta plasmar en su obra durante toda la trama. Me parece un libro bastante interesante, sobre todo si lo vais a regalar a vuestros hijos, a vuestros sobrinos o a cualquier adolescente que conozcáis, porque puede estar creando esta nueva generación de lectores
que a lo mejor ya se encuentran un poco lejos de los libros que a mí me cautivaron en su momento y que además ahora pues han perdido ese interés por parte de los adolescentes porque llevan años viendo las películas de esos libros, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, ya es raro que un niño lo esté leyendo porque ha visto sus películas desde muy pequeñito. Pasa lo mismo con los Juegos del Hambre, pasa lo mismo con Divergente. Son sagas que a mí me tuvieron enganchadas horas y horas y horas. Libros que devoré y que me ayudaron a ser la lectora que soy hoy y que sin embargo los niños o los adolescentes de hoy en día no van a sentarse a devorar porque ya han visto sus películas, ya saben lo que ocurre en esas historias. Así que me parece súper interesante que haya autores como Alberto Pino que están intentando crear esa literatura adolescente, esa literatura juvenil de los niños de esta tercera década del siglo XXI. En cuanto a la edición, tengo que deciros que es una edición muy sencillita, pero bastante cómoda de leer, tiene una letra bastante grande, la verdad. Es en tapa blanda, lo podéis encontrar por Amazon, editado por Zangolotino Books, que por cierto también es una editorial más desconocida y que es un buen momento para darle un poco de vida. Ya sabéis que a mí me encanta y yo pido, y lo he dicho en mis podcasts alguna vez, que autores jóvenes, noveles, autores que quieran empezar a introducirse en la literatura, es un muy buen camino empezar a través de los booktubers, empezar a través de nosotros y que nosotros hablemos de sus libros. Yo estoy súper abierta a que todo el que quiera que lea su obra y que quiera que hable de su obra en mi canal, por supuesto me la puede mandar y yo lo haré encantada porque aparte de que me encanta leer, me va a encantar ayudar a autores jóvenes a iniciarse en su carrera. Creo que Alberto Pino es un hombre que no se nos tiene que olvidar porque estoy segura que muchos jóvenes, muchos adolescentes van a empezar a devorar su obra. Es una obra bastante adictiva, he reconocido muchos de los aspectos que a mí me hacían devorar mis libros de adolescentes y estoy segura que va a ser uno de los autores que contribuya a que existan nuevos jóvenes lectores. Espero vuestros comentarios sobre esos libros de adolescente que más os gustaron, que os ayudaron a ser los lectores que sois hoy en día. También vuestros comentarios sobre si estáis buscando libros para adolescentes y queréis más recomendaciones en este sentido o si os gusta que hable también sobre este tipo de libros. Yo, por mí, encantada. Lo que pasa es que es verdad que no voy a tener un contenido tan continuo sobre libros destinados a esta edad porque pues hija, una se va haciendo grande y ya no voy leyendo tanto estas cosas. El caso que espero vuestros comentarios con cualquier opinión que tengáis, cualquier libro que recomendéis, cualquier historia que os recuerde a vuestros libros de la adolescencia. Os prometo más contenido sobre libros el miércoles en mi canal de podcast, que ya sabéis que subo a ebooks, aunque también lo podéis escuchar en iTunes, Spotify y Apple Podcasts. Os espero en el vídeo de la semana que viene. Un besito a todos. ¡Adiós!